Es una bendición y un privilegio al mismo tiempo el poder estar acá anunciando la palabra. Reciban un saludo de mi parte y quiero decirles que voy a compartir un mensaje de mucha bendición, porque hoy en día cuando se habla de enfermedad, la gente se preocupa, la gente se aflige mucho y buscan muchas formas de encontrar cura, encontrar una medicina efectiva para la enfermedad, pues nadie quiere estar enfermo. ¿Y sabía usted que toda persona que está sin Cristo no solo está enfermo, está muerto? Espiritualmente está muerto y su pecado lo hace vivir consecuencias terribles. Así es que yo quiero compartir un mensaje hoy porque sé que hay necesidad de anunciarle la verdad a la gente que desconoce. De hecho, hasta los creyentes muchas veces se quejan cuando están enfermos sin darse cuenta que esa enfermedad tiene un propósito. Ya sea que usted esté a cuenta con el Señor, puede enfermarse, ya sea que usted esté en pecado, puede enfermarse a consecuencia del pecado. Entonces, vamos a ver a la luz de la palabra acerca de qué puede ser su enfermedad, si es que está enfermo, o si alguna vez en la vida le llega una enfermedad, pues usted tiene que entender que a través de la Biblia nos damos cuenta que tienen un propósito las enfermedades. No es así nomás. Y lo más tremendo es lo que le voy a decir, que sea sanos o enfermos, los tenemos que ir al otro lado. Por eso, si hay personas en este día y en este medio que están escuchando esta palabra, quiero que se examine. No vaya a ser que usted esté enfermo de una enfermedad terrible que se llama pecado, que lo tiene destituido de la presencia de Dios o de la gloria de Dios. Quiero orar y luego le voy a leer los versículos que he preparado para compartir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, continuamos en tu presencia, unido a la audiencia. Te pido que puedas darnos apertura del entendimiento, que nos hablas el entendimiento para poder entender la Escritura. Sé que hay un propósito en este mensaje de este día, porque tú lo has preparado para bendición nuestra. Te doy gracias por el privilegio, te pido la gracia como siempre para darme a entender y que los oyentes puedan quedar satisfechos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le comencé diciendo que nadie quiere hablar de enfermedades, pero vemos que en Isaías capítulo 53 dice en el versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Hay mucha gente que se queja al estar enferma, máxime los cristianos. Hay cristianos que incluso cuando alguien muere siendo cristiano a raíz de una enfermedad, los que quedan vivos a veces se molestan el por qué Dios no les sanó, si en la Biblia dice que Él llevó las enfermedades. Y aquí vamos a ir viendo a la luz de la palabra qué es lo que sucede con estos casos. Porque yo encontré al hijo de un pastor muy estorbado porque su papá murió joven de una enfermedad siendo pastor. Entonces este muchacho dice, ¿cómo es posible que mi papá haya muerto si era un servidor de Dios y si la Biblia dice que Jesús llevó las enfermedades? ¿Y por qué entonces mi papá murió de una enfermedad y joven? Entonces vamos a ver a la luz de la palabra qué es lo que pasa. Porque puede ser que usted que está escuchando el mensaje está enfermo y vamos a ver qué pasa con esa enfermedad. Aquí a la luz de la palabra vamos a descubrir si su enfermedad es a raíz de que Dios quiere manifestar su poder, su gloria, o quiere manifestarle a usted que usted necesita ponerse a cuenta, porque hay mucho creyente que está enfermo
y es porque tiene áreas de su vida que necesita entregar, y a través de esa enfermedad usted va a descubrir que necesita, por ejemplo, perdonar o necesita confesar un pecado oculto ante la presencia de Dios. Y hay muchas razones por las cuales puede llegar una enfermedad a su vida, y hoy lo vamos a ver a la luz de la palabra. Entonces, tomando base ese versículo de Isaías 53, hay muchos que se estorban cuando tienen padecimiento, y ellos se examinan y dicen, pero si yo estoy a cuentas con Dios, ¿cómo es posible? Entonces vemos que en el relato, cuando habla de Lázaro, Lázaro enfermó, dice la palabra. Las hermanas de Lázaro le avisaron a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Entonces dice en Juan capítulo 11, verso 4, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Escuche bien, esta enfermedad no es para muerte. Entonces aquí hay un propósito en la enfermedad de Lázaro. No es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿No será que su enfermedad es similar a esta enfermedad de Lázaro, que no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a través de ella? O puede ser también porque a través de esa enfermedad usted ya se va a ir a la eternidad. Algún propósito tiene que haber. Entonces vemos también aquí hay otro relato que habla algo tremendo, y es cuando Jesús sana a muchos enfermos. Y estaba viendo que en especial a la suegra de Pedro, pues vemos que, ¿por qué digo en especial a la suegra de Pedro? Porque era un discípulo, Pedro era un discípulo de Jesús, y cuando llegaron a la casa encontró a la suegra de Pedro enferma. Entonces leámoslo a la luz de la palabra. Dice en Mateo 8:14 en adelante hasta el 17, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos enfermos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Cuál fue el propósito de estas sanidades acá? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, lo que leímos, cuando dijo, él mismo llevó o tomó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Entonces aquí se está dando el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías en Isaías 53. Entonces vemos que aquí vamos viendo ya que hay un propósito en estas enfermedades de las cuales describe la palabra. También en aquel caso cuando vemos que Jesús sanó a un ciego. Cuando Jesús sanó a aquel ciego que era ciego de nacimiento, ve usted en la palabra en Juan 9:2, donde le preguntaron a Jesús y le dijeron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó este o sus padres? Ese ciego que tú sanaste, ¿él pecó o pecaron sus padres? ¿Quién pecó? Cuéntanos. Entonces, los discípulos pensaban que para que este ciego haya nacido ciego es que había alguien pecado. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Veámoslo a la luz de la palabra en 9:3 de Juan. En 9:3 de Juan, perdone que estoy viendo hacia este lado porque ahí tengo la computadora, tengo la proyección ahí, aquí tengo la Biblia también, pero me gusta en la proyección porque la letra es más grande, no me tengo que esforzar mucho los ojos. Entonces dice, respondió Jesús a la respuesta de sus discípulos, no es que pecó él no pecó,
ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Escuche bien lo que está diciendo Jesús. Que la enfermedad no es por pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste, o las obras de Dios se manifiesten a través de esa sanidad en él. Los enfermos sanados que le leí primero, en Mateo, incluso cuando fue sanada la suegra de Pedro, dijo que era ¿para qué? Para que se cumpliese lo profetizado por el profeta Isaías. Ahora vemos el enfermo que está en Jerusalén. Dice la palabra que hay un estanque en Jerusalén llamado en hebreo Betesda. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Entonces Jesús lo sana a este enfermo. Y después lo encuentra ¿dónde? En el templo. Porque cuando una persona se sana y tiene gratitud, tiene agradecimiento, lo primero que va a sentir es deseo de ir a una iglesia, a un templo, a congregarse, a glorificar al Señor. Pero me impacta lo que le dice Jesús a este hombre. Ponga cuidado lo que Jesús le dice a este hombre. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Amado oyente, tenemos que tener mucho cuidado cuando el favor de Dios se ha manifestado hacia nosotros, no solamente en una enfermedad, puede ser en una crisis. Hay personas que vivieron una crisis tremenda donde no tenían trabajo, y ahora que tienen trabajo ya ni quieren congregarse, ya no tienen tiempo para buscar de Dios. No le vaya a ir peor que como cuando estaba llorando por un trabajo. Hay gente que se descuida. Pero mire, este hombre que de 38 años de sufrimiento, cuando él recibe la sanidad, este hombre se va para el templo. Y allí Jesús lo encuentra y le dice: mira, has sido sanado. Le tocó en la espalda posiblemente. Le dice: mira, has sido sanado. Ten cuidado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Entonces, aquí hay un propósito tremendo, o había un propósito en la enfermedad de este hombre. Y el propósito era ser sanado y ser alertado de que no siguiera en pecado. Entonces, es posible que esta enfermedad había sido a raíz del pecado. Entonces, y continuamos viendo a la luz de la palabra. Dice la palabra que los que estábamos sin fe y sin esperanza, y que por medio de la fe y la gracia de Dios, antes estábamos ¿qué? No solamente enfermos, estábamos muertos en delitos y pecados. Los que éramos personas mundanas, que no estábamos en el evangelio, antes estábamos destituidos de la presencia de Dios a través del pecado. No teníamos acceso a comunicarnos con Dios porque estábamos desconectados. El pecado nos desconectó de la presencia de Dios. Pero en Efesios capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así estábamos los creyentes. Hace poco yo les decía que no nos jactemos por ser creyentes, porque estábamos apestosos a muerte, éramos hinchazón y podrida llaga, es lo que éramos antes. Y ahora que estamos en Cristo no debemos de jactarnos, al contrario, debemos de ser más humildes y reconocer que éramos viles y menospreciados, pero que Dios en su infinita misericordia nos llamó, nos restauró. Ahora, al habernos dado vida,
Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hay gente que está viviendo bajo esa influencia espiritual en desobediencia porque está cautivo en delitos y pecado, aún ya siendo salvos. Déjeme decirle que hay personas que están viviendo como si estuviera en aquel tiempo antiguo donde vivía bajo la corriente, como dice, del pecado. Entonces vemos a la luz de la palabra que hay un espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Entonces tenemos que tener bien en mente que sin Cristo estábamos así, entre los cuales dice también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Por eso yo siempre les digo, amados oyentes, que el evangelio tiene que ser con un cambio. No se puede estar viviendo de la misma manera como vivíamos antes. Dice, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así éramos antes. Pero sucede algo, y dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Salvos por la gracia de Dios. Hoy quiero invitarle a usted, amado oyente, a que se examine cómo está. Si usted está enfermo y no ha aceptado a Jesús como su Salvador, esta puede ser la gran oportunidad de que usted tenga el regalo más grande de obtener la vida eterna. Por medio de creer en Jesucristo, usted puede tener vida eterna, y luego de aceptar a Jesucristo, vamos a orar para que Dios haga un milagro de sanidad. Dios lo puede hacer. Sabe que a mí me gusta orar por los enfermos que Dios me ha permitido predicarles el mensaje. Me gusta predicarle o decirle a las personas, si usted no es salvo a través de Jesucristo y está enfermo, lo primero es que usted reciba la sanidad de esa enfermedad mortal que se llama pecado. A través de Jesucristo usted va a ser sanado para entrar a una nueva vida y prepararse para la eternidad. Y luego, como hijo de Dios, usted ya tiene el derecho y el acceso libre a pedirle a Dios que le extienda un tiempo más la vida, y si a Dios le place, pues lo puede sanar. Entonces, el propósito por el cual se enfermó es porque a través de esa aflicción que usted tiene, de esa enfermedad, usted está viniendo a Cristo. Entonces el propósito de Dios es para darle la salvación, y Dios le puede extender un tiempo más de vida. Pero también puede ser que usted, siendo ya un hijo de Dios y ya está llegando el tiempo de su partida y por una X razón se ha enfermado, vamos a orar también para que Dios haga un milagro, y quizá a través de ese milagro usted pueda obtener sanidad, y al haber recibido sanidad se pueda convertir como un servidor de Dios, como el hermano Moisés, apasionado de orar por los enfermos, porque ya sé lo que es la sanidad de parte de Dios, y por eso es la pasión de orar por los enfermos. Por eso es la pasión de anunciar las buenas nuevas de salvación para cambio de vida, porque yo estoy experimentando un cambio de vida. Y quiero que usted, si todavía no es creyente, un día experimente lo que es tener la salvación por medio de la fe en Jesucristo, combatiendo las anomalías pecaminosas de la vida que tenemos ahora por ser creyentes. No quiere decir que ya somos impecables, siempre hay imperfecciones, pero a la luz de la palabra nos damos cuenta cómo ir erradicando el pecado de nuestra vida. Entonces, yo quiero en esta hora a que usted, si está enfermo,
y si está sano. Y cuando le llegue una enfermedad, usted tiene que acudir a las promesas que tenemos acá. Aquel hombre, cuando se le dio aviso que preparara su casa porque estaba para partir, él se preocupó. Él empezó a echarle un vistazo a su conducta y se dio cuenta que él no estaba en pecado. Le empezó a recordar a Dios: y yo soy un servidor tuyo. Y le extendió 15 años más. Creo que esto es importante, que en este tiempo, como le digo, si usted está sanito, gloria a Dios, y no es que le esté diciendo que se prepare porque se va a enfermar, pero para irnos a la eternidad con Cristo, si Él no viene, podemos llegar a viejecitos y morir. Son pocas las personas que he visto yo que sin enfermarse se mueren. Casi siempre llega una enfermedad para irse de esta tierra a la eternidad. Casi siempre hay algo. Entonces, el mensaje es para que usted como creyente no se estorbe si está un familiar suyo enfermo y han orado por mucho tiempo y no ha sanado. Por ejemplo, este hombre que estaba en el estanque de Betesda, 38 años enfermo, él había luchado para sanarse, pero no había quien lo ayudara. Y quizás cuando alguien lo ayudaba ya lo metían muy tarde al estanque, porque allí visitaba un ángel y al remover el agua, el primero que se zambullía el agua se sanaba. Pero llegó el momento donde Jesús apareció ahí y le dio la sanidad. Le dio la sanidad sin necesidad de sumergirse en el estanque. Entonces, yo quiero decirle hoy que si usted está enfermo, Dios hoy puede hacer un milagro en su vida. Y si usted no ha recibido a Jesús y está enfermo, Dios le puede dar doble porción hoy. Le puede dar la salvación si usted quiere aceptarla y le puede dar la sanidad. He tenido ese grande privilegio en el campo misionero de dar el mensaje a los enfermos y se han sanado. Algunos se han recuperado, han vuelto a la vida, otros se han ido, pero se han ido con el regalo más grande, que es la salvación. Y eso es lo que nos interesa más, la salvación. Pues si dice la palabra que el que muere en Cristo, el morir en Cristo es ganancia. Pero obviamente, ¿quién se quiere morir? Al menos en mi caso, viendo crecer a mis nietos, tengo un futuro que yo quiero disfrutarlo, pero si al Señor le place llevarme, yo quiero estar preparado. Y no sé cómo va a ser mi partida. Yo quisiera el tiempo de mi partida, que si fuera sin padecimiento, gloria a Dios, pero eso yo no lo sé. Anhelo eso. Pero si usted está enfermo, de hecho he estado orando por las personas que están con padecimiento en los riñones. He visto casos de personas que Dios les ha dado riñones nuevos. He visto milagros y yo no sé cuál es su caso. Y hoy quiero aprovechar en este mensaje de orar por aquellos que están enfermos. Y Dios puede sanarle hoy. Y si lo hace, glorifique al Señor. Si usted reconoce que su enfermedad es a través del pecado, confiésele a Dios su pecado, pídale perdón y dígale: ya no quiero pecar más. Y cuando reciba la sanidad, hágalo como este hombre que se fue para el templo. Y tenga presente esas palabras de Jesús: no peque más, para que no le venga alguna cosa peor. Pero si usted es consciente, amado oyente, que está con una enfermedad, y si usted se examina y usted siente que le ha servido a Dios, si usted está a cuenta con Dios, entonces el propósito es que Dios quiere manifestar su gracia, su amor. Quiere hacer un milagro. Quizá a través de esa aflicción en la enfermedad usted está reconociendo que somos pasajeros. Algo tiene que Dios hacerle entender a usted la razón por la cual usted está enfermo. Y si usted perdió un ser querido y se ha estorbado
y ha dicho, ¿por qué ese Dios prometió llevar las enfermedades y por qué no se sanó? Mi amado oyente, independientemente que estemos a cuentas con Dios, los vamos a morir. Este cuerpo de bajeza, si Cristo no viene a levantar su iglesia de este mundo tan lleno de pecado, tenemos que partir. Y lo importante es estar a cuenta. Hace poco estaba oyendo una profecía que está hablando acerca de los grandes acontecimientos que están para venir en este 2024, donde las iglesias es posible que puedan levantarse personas a hacer tiroteos en las iglesias y están llamando a tener seguridad, pero la mejor seguridad que podemos tener es estar seguros que si morimos nos vamos con Cristo. Eso es lo que debemos de preocupar. ¿De qué sirve que tengamos gente armada en las puertas de la iglesia, cuidando a gente que no está preparada para irse a la eternidad? Tenemos que aprovechar el tiempo entonces para que cuando llegue el momento de partir, sea sanos o enfermos, nos vayamos con el Señor. ¿Quién no quisiera ser eterno aquí en la tierra? Pero ese proceso de la muerte al ser humano le puede llegar en cualquier momento si Cristo no viene. Por eso es importante que pensemos en esto. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mediten eso. Si Jesús llevó las enfermedades, consecuencias del pecado, porque hay muchas enfermedades por consecuencia del pecado. Dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si usted sabe que es bueno tener una buena alimentación y usted no se está alimentando bien, usted está pecando porque está propenso a enfermarse por una mala alimentación. Entonces, hay muchas formas de enfermarse, pero también hay muchas razones por las cuales la enfermedad llega a la persona. Y no sé cuál puede ser su caso. ¿Habrá alguna persona que quiera decirle, Señor Jesús, estoy enfermo y no he recibido el perdón de mis pecados? Hoy quiero hacerlo. Quiero confesar con mi boca que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que murió y resucitó para dar vida. Hoy te recibo como mi Salvador. Y como añadidura quiero que me extiendas la vida dándome sanidad de esta enfermedad. Si este es su caso, haga esta oración de fe con todo su corazón y estoy seguro que vendrá sanidad para su vida. Yo le invito a que lo haga. No se va a arrepentir. ¿Sabe por qué? Porque esta es palabra de Dios, que tendrá su cumplimiento en su vida. Y si usted, estimado hermano, que de hecho hay hermanos que yo estoy consciente de que están a cuentas con el Señor, pero que están muy enfermos, con todo mi corazón te pido, Padre, que les des la oportunidad, como la diste a Ezequías, extensión de vida. En el nombre de Jesús, te pido, Padre, que seas propicio y puedas dar sanidad para tu honra y tu gloria. Que tu nombre sea glorificado a través de esas obras de sanidad en aquellos que están en padecimiento. Te lo pido con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, si usted quiere compartir con otros el mensaje, hágalo. Si puede, denle un like ahí. ¿Sabe por qué estoy promocionando este canal últimamente? Y poniendo esos cortos videos de 1 minuto. Es porque así habrán suscriptores y es posible que este canal pueda monetizarse porque se necesitan los recursos materiales también para movilizarse, para hacer crecer la obra del Señor. Se necesita. Si aún Jesús, para pagar los impuestos, mandó al discípulo a sacar la moneda de la boca del pez. Entonces, vamos a necesitar recursos materiales para seguir pregonando las buenas nuevas. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. No se olvide que vamos ya avanzando en este nuevo año y qué mejor, con experiencias nuevas,
los enfermos que puedan decir, hay un propósito en esto. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que le vaya bien en todo. Gloria al Señor.